Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, cuánto cariño. No sé si lo merezco. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 8 de octubre, estamos saliendo en vivo, en directo, son las 9:00 de la noche aquí en Miami. Ha venido hoy el escritor y periodista peruano Alan Rivera, no se lo pierdan, voy a conversar con él en un momentito. Vamos a conversar, por supuesto, de la grave crisis peruana, la grave crisis institucional peruana. Yo todavía no quiero llamar dictador al señor Vizcarra, todavía no quiero decir que ha perpetrado un golpe de Estado, pero sí creo que se ha equivocado gravemente cerrando el Congreso peruano. Y le voy a preguntar también a Alan Rivera sobre la quemante crisis ecuatoriana. Elijo ese adjetivo porque está ardiendo todo Quito. Y Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano, ha tenido que refugiarse en Guayaquil. Vamos de una buena vez a recorrer juntos el camino de la actualidad. Me piden dedicatorias, don Eber Camacho, que nos ve en Santa Marta, doña Rosa Silva en Bucaramanga, con sus primeros 80 años, don Andrés García y Gabriela Taches y la señora Valdés, Fica Valdés en Ecuador. Luego seguimos con los saluditos. Bueno, el gran escritor peruano Mario Vargas Llosa, porque los grandes escritores son universales, ¿no? Desde Madrid, presentando su más reciente novela titulada Tiempos Recios, que espero con impaciencia leer, devorar, aplaudió la decisión del presidente Vizcarra de cerrar el Congreso peruano. Don Mario dijo que ese Congreso estaba infestado de representantes pillos y semianalfabetos y que por eso Vizcarra había hecho bien en clausurarlo. Opinó también que el cierre del Congreso se había ceñido estrictamente a la Constitución. Apoyo absolutamente al presidente Vizcarra en la clausura del Congreso, que ha hecho bien cerrando ese Congreso que era una vergüenza para el Perú, un Congreso de semianalfabetos, de pillos, que además le habían negado 2 veces, como dice la Constitución, la confianza. Entonces el presidente ha actuado dentro de la más estricta legalidad y ha hecho muy bien. Y mi esperanza es que en enero, cuando voten por el nuevo Congreso, los peruanos voten mejor que la vez pasada. Bueno, yo discrepo de don Mario, con todo respeto y con todo cariño, ¿no? Le tengo una profunda admiración intelectual, es un prodigioso creador de ficciones, ha tenido una influencia no menor en todos los escritores en lengua española de mi generación. Dicho esto, creo que a veces se equivoca cuando opina sobre política, ¿no? Él dice que el Congreso peruano era una vergüenza. Probablemente tiene razón, sí. Dice que los congresistas eran pillos y semianalfabetos. Bueno, comparados con Vargas Llosa, todos parecerían semianalfabetos, ¿no? Yo también parecería semianalfabeto. Supongo que cuando los llama semianalfabetos quiere llamarlos ignorantes. ¿Había ignorantes en el Congreso peruano cerrado? Sí, supongo que sí. ¿Eran mayoría? No lo sé, no me atrevería a decir tanto, ¿ah? Pero es un Congreso que eligió limpiamente el pueblo. Y si el pueblo quiso elegir a representantes más o menos ignorantes o no del todo decentes u honorables, esa fue la opinión del pueblo. En ese Congreso yo rescato nombres, digamos, voy a dar brevísimamente nombres de congresistas que ya no lo son, después de la arbitrariedad de Vizcarra, que no eran, a mi modo de ver, discrepo de don Mario, ni pillos ni semianalfabetos. Fíjense, por ejemplo, en la bancada originalmente del señor Kuczynski, que luego se dividió, cuento a los señores, ninguno de ellos es pillo ni semianalfabeto. Cheput, Violeta, Olaichea, Arauz y Eresi. Todos ellos discrepan del cierre del Congreso. Pero otra parte de esa bancada aplaude el cierre. Ninguno es tampoco pillo ni semianalfabeto. Los señores de Belaúnde, Lombardi, Costa, Petrosi. Ninguno de ellos es semianalfabeto ni pillo.
Cuento al señor Iberico, cuento al señor García Belaúnde y al señor Lescano de Acción Popular, a los señores Mulder del Castillo y a la señora Luciana León del APRA. No veo semianalfabetos allí tampoco. Veo a parlamentarios bastante avesados. En la bancada de la izquierda, que tenía 20 representantes, estaban, por ejemplo, Marisa Glave, Indira Wilca, personas muy inteligentes. Entonces, decir que los congresistas peruanos eran pillos y semianalfabetos para justificar esta arbitrariedad, a mí me parece que bordea el populismo. O sea, cerrar un congreso diciendo que todos son pillos e ignorantes, la verdad parecería una medida populista y autoritaria. Por otro lado, don Mario no es un experto en la Constitución, y yo tampoco. Él no es un jurista y yo tampoco. Él cree que lo que hizo Vizcarra se ajusta a la Constitución y yo tengo mis dudas. Lo cierto es que los constitucionalistas, ni don Mario ni yo, discrepan en este punto. Es, por lo tanto, una materia debatible, controvertible. Constitucionalistas de gran prestigio en el Perú, pienso en Enrique Gersi, pienso en Natalia Amprimo, pienso en Aníbal Quiroga, pienso en Domingo García Belaúnde, ninguno de los cuales es pillo ni semianalfabeto. Todos ellos dicen que la decisión de Vizcarra está reñida con la Constitución, violenta el texto constitucional. Es como mínimo una infracción constitucional y como máximo un golpe de Estado. Entonces, si hay tantos constitucionalistas y tantos analistas políticos en el Perú que consideran que lo que hizo el señor Vizcarra lesiona la Constitución, socava la vida institucional democrática, me parece que hace mal don Mario en aplaudir esta decisión, no dejando títere con cabeza en el Congreso peruano y descalificándolos a todos o a casi todos, ¿no? Dicho esto, el Wall Street Journal, que es un periódico que leen aquí y en todo el mundo los grandes hombres de negocios, los grandes inversionistas, no podría discrepar más radicalmente del señor Vargas Llosa. Ayer, casi a página entera, Anastasia O'Grady decía que lo que había ocurrido en el Perú era un golpe de Estado, que Vizcarra se había convertido en un dictador y que había tomado una decisión groseramente inconstitucional. Esto salió en el periódico impreso que leí en papel ayer y luego se ha divulgado también en los medios digitales, en la página de internet del Wall Street Journal, de manera que el señor Vargas Llosa piensa que no ha sido inconstitucional, pero el Wall Street Journal, que no es un periódico de izquierda, ni demagógico, ni panfletario, ni fujimorista, discrepa del señor Vargas Llosa, lo que da una idea de cuán controvertible es la decisión de Vizcarra. Y si era así de debatible o de cuestionable, si está basada en una zona gris de la Constitución sujeta a interpretaciones tan diversas, como mínimo el presidente tendría que haberle consultado al Tribunal Constitucional antes de cerrar el Congreso, o sea, antes de hacer él solito su propia interpretación antojadiza de la Constitución. Esto es lo que dice el Wall Street Journal. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Pero ya venía con la intención de generar un conflicto competencial. No quiero pasar. Ninguna, porque no nos están permitiendo comunicarse, nos tienen incomunicados. Un proceso donde tenemos que movilizarnos con la ciudadanía y finalmente recuperar la democracia en el país.
Ya, perfecto, hasta ahí estaba bien. Ese último que habló era el congresista fujimorista Becerril. Seguramente para don Mario Vargas Llosa ese también es un congresista forajido, pillo y semianalfabeto. Nada de eso justificaba cerrar el Congreso, digo yo. Aún si la Constitución facultaba a Vizcarra, no lo obligaba. Vizcarra debió hacer todo lo posible para no cerrar el Congreso, hizo todo lo posible para cerrarlo. Creo que es un grave error político. Diosdado Cabello, fíjense en qué improbable compañía se encuentra don Mario Vargas Llosa. Saluda lo que está ocurriendo en el Ecuador, donde las turbas exaltadas quieren cargarse a un presidente legítimo como Moreno. Y Cabello también se alegra de lo que acaba de ocurrir en el Perú. Dice que son brisitas bolivarianas. Por supuesto, lo que ha hecho Vizcarra representa un triunfo no menor para la izquierda peruana, para la izquierda chavista y la izquierda embosadamente chavista, para la izquierda moderada y la recalcitrante. Esa izquierda tenía solo 20 asientos sobre 130 escaños en el Congreso cerrado. Ahora seguramente va a tener una mejor representación a finales de enero. Estos días que ha habido una brisita bolivariana, una brisita por algunos países como Ecuador, como Perú, como Argentina, como Colombia. Bueno, este es Cabello saludando que Vizcarra haya cerrado el Congreso peruano. Y por supuesto también alegrándose de que las marchas indígenas quieren tumbarse al presidente democrático del Ecuador. Ha tomado una medida impopular, ha subido el precio de la gasolina a más del doble, pero sigue siendo el presidente legítimo. Bueno, marchas en el centro de Lima contra el presidente Vizcarra. Subrayo, no lo estoy llamando dictador o no todavía, pero está bajo la sospecha de serlo o de querer serlo, ¿no? Habla ahí el brillante periodista opositor Jaime de Altaos. Cientos de peruanos marcharon el lunes en Lima en rechazo a la disolución del Congreso que el presidente Martín Vizcarra decretó el 30 de septiembre. Ha sido un acto dictatorial suprimir el Congreso sin los requisitos que establece la propia Constitución. Unas 600 personas se manifestaron en el Parque Universitario, a casi 1 kilómetro del Congreso. Hubo un enfrentamiento entre los inconformes y la policía que resguardaba la marcha. Vizcarra es un dictador, ha cerrado indebidamente, inconstitucionalmente el Congreso y esto va a hacer que se vayan las inversiones. Yo le preguntaría al señor Vargas Llosa, ¿Jaime de Altaos es también un pillo o un semianalfabeto? No creo, ¿no? Es un periodista muy inteligente, ¿no? De gran prestigio. Y cree que lo que ha hecho Vizcarra es un acto prepotente y constitucional. Y así como Jaime piensa eso, yo he leído en El Comercio a Federico Salazar, a Fernando Rospigliosi, he leído a Mario Ghibellini, mentes brillantes todas. Todos ellos deploran lo que ha hecho Vizcarra, ninguno de ellos es semianalfabeto, ¿no? Es verdad también que hay otros periodistas inteligentísimos en la prensa peruana, Rosa María Palacios, Álvarez Rodríguez, Juan Carlos Tafur, Renato Cisneros y muchos otros, ¿no? Pedro Salinas, que aplauden lo que ha hecho Vizcarra. Lo aplauden, dicen que es perfectamente legal, que el Congreso se las buscó, que el Congreso era obstruccionista, era corrupto, apañaba a los corruptos, quería nombrar jueces corruptos, era un Congreso que había que descabezar, guillotinar. Muy bien, ellos tienen derecho a su opinión, yo por eso no lo voy a llamar a ellos semianalfabetos o antidemocráticos o golpistas. Lo que quiero decir, y lo he dicho toda esta semana, es que pone en evidencia, al margen de lo que digan las encuestas, que este asunto es muy debatible desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político. Yo he preferido ceñirme al político porque no soy un constitucionalista. Sí registro que el debate alrededor de si era o no constitucional es tan encendido y es tan virulento que convenía preguntarle a un árbitro competente, no a las Fuerzas Armadas, ¿no? Al Tribunal Constitucional si procedía o no cerrar el Congreso. ¿Cuál era el apuro de cerrarlo, pregunto yo? ¿Cuál era la premura? ¿Por qué no podía Vizcarra consultarle al Tribunal Constitucional? Mire usted, ha ocurrido esto, ¿no? Me han denegado fácticamente la confianza, pero no sé si han llegado a votar o votaron después. ¿Podrían ustedes decirnos, señores jueces del Tribunal Constitucional, que además son casi todos partidarios de Vizcarra,
si puedo cerrar el Congreso con arreglo a la Constitución, esa hubiera sido una manera razonable, prudente, democrática de proceder. No lo hizo, se apresuró, se atropelló. Y entonces da la impresión de que ha abusado de su poder. No todo abuso de poder configura un golpe de Estado, pero todo abuso de poder, acallar un parlamento, supone sí, me parece a mí, dañar la calidad de la vida democrática. Este es otro momento brillante de Jaime de Altaos en la marcha de protesta. No puede hacer cuestión de confianza respecto de asuntos vinculados que competen exclusivamente al Congreso, como es la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. En última instancia, el Ejecutivo no quería que se renueven los miembros del Tribunal Constitucional porque tiene mayoría en el Tribunal Constitucional. Y entonces por eso es que ha planteado cuestión de confianza y ha disuelto inconstitucionalmente el Congreso. Yo sostengo aquí, aunque sea inmensamente impopular, no solo que Vizcarra se ha equivocado, pero también que la mayoría de los congresistas peruanos no eran ni pillos ni semianalfabetos. Esto es lo que yo sostengo. Creo que los pillos y los ignorantes eran un bolsón, pero minoritario. Si alguno de ellos era abiertamente un delincuente, había que hacer lo que se hizo con el congresista Donaire: desaforarlo, enjuiciarlo y encerrarlo en un calabozo, ¿no? Pero guillotinarlos a todos con una retórica inflamada, populista, no le hace un servicio a la democracia. Esta es otra mujer en las protestas callejeras contra Vizcarra, llamándolo sinvergüenza. El señor sinvergüenza de 48 denuncias y sumergido en chincheros dice: no, yo interpreto que se me ha negado la confianza. La confianza no es interpretativa. La confianza no es interpretativa. Y además, por último, la confianza, la cuestión de confianza no aplica en cuanto a reformas constitucionales. Lo que digo, es decir, la gente que sabe de leyes, y yo no estoy en esa cofradía, yo estudié muy superficialmente las leyes peruanas en la Facultad de Derecho cuando era joven y me aburrí tan pronto que dejé la carrera, no me interesó. Y además era otra constitución, porque estamos hablando del año 83, 84, o sea que regía la Constitución del 79, que se cargó alegremente el dictador Fujimori en 1992. Y luego le escribieron esta otra constitución en el 93. Esta es una constitución fujimorista. La constitución que Vizcarra está usando para fumigar al antifujimorismo, esas sagradas escrituras en las que él se ampara, es una constitución fujimorista, nacida de un golpe de Estado y escrita en tiempos de dictadura. Así es de paradójica o hasta de hilarante la vida política, ¿no? Ahora usan una constitución fujimorista para cerrar un Congreso y para humillar al fujimorismo. De esta debacle el fujimorismo va a salir muy minusválido. No sé si se van a presentar a las elecciones para el nuevo Congreso en enero. Si lo hacen van a sacar pocos votos, ¿no? En abril del 16 sacaron alrededor de 36%. Pero debido al sistema de representación, con ese 36% les alcanzó para tener mayoría, una mayoría de más o menos 56%. Quiero decir, 73 congresistas originales eran fujimoristas. Después se partieron, ustedes recordarán, en dos, ¿no? Los que seguían con Keiko, la hija mayor del dictador, y los que se fueron con Kenji, el hijo menor del dictador. Y después creo que hasta se han partido en tres. De hecho, ahora mismo en el gabinete del señor Vizcarra hay un ministro de Cultura, el cantante de ópera Francesco Petrosi, que fue elegido originalmente fujimorista, pero luego la gente cambia de camiseta y, en fin, muda veleidosamente de convicciones o de lealtades. A este joven lo sacan a empellones de una plaza, la Plaza de Armas en el centro de Lima. A mí me hace gracia cuando dicen no es un golpe de Estado porque no hay tanques en la calle. Bueno, no hay tanques en la calle, pero hay policías impidiendo la entrada al Congreso. Hay policías a caballo. Lo vimos en las imágenes del Wall Street Journal. No se ve bien. Cerrar un Congreso en una democracia tan débil, tan incipiente como la peruana, más cuando el Congreso es opositor, más cuando el Congreso es tan antipático, no se ve nada bien, no parece democrático.
Nos han sacado a todos de la plaza de armas. Yo que he venido con mis hijos, no puedo estar en la plaza de armas. El dictador nos está sacando. Así tiene miedo este dictador. Pero no le tememos, va a caer ese dictador. Bueno. Primera pausa publicitaria. En un ratito voy a hablar con el escritor y periodista peruano Alan Rivera. Antes vamos a recorrer el caos en el Ecuador. Eso viene después de esta pausa. Ahora los dejo en compañía de nuestro distinguido cliente, don Eliseo Justiniani, el creador de Justin Language, que lleva 35 años educando y enseñando a los latinos del sur de la Florida. Adelante, don Eliseo. Adelante, profesor. Bienvenidos de vuelta al programa. En un momentito voy a hablar con un brillante escritor y periodista peruano, Alan Rivera. Vamos a Ecuador. Bueno, en Ecuador hay una gigantesca convulsión social. Se ha originado después de que el presidente Lenín Moreno aumentara a un poco más del doble el precio de la gasolina. Las protestas callejeras se registran principalmente en los alrededores de Quito y a esta hora de la noche ya en el centro mismo de Quito, cerca de la Asamblea Nacional. Manifestantes en Ecuador marcharon el lunes armados con palos y fuetes hacia la capital de Quito para rechazar la eliminación de subsidios a los combustibles y su consecuente alza de precio de hasta 123%. Los violentos enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública se reanudaron. En la población de Machache, 35 kilómetros de Quito, militares y policías intentaron dispersar la marcha con bombas de gas lacrimógeno. También hubo barricadas y neumáticos con fuego. Además, a su ingreso a la ciudad, los manifestantes atacaron una tanqueta del ejército, la cual fue quemada sin que los uniformados pudieran hacer nada. Quemaron una tanqueta y los soldados no hicieron nada. Bien diferente de lo que hubiera ocurrido en Venezuela, ¿no? Bien diferente. O sea que da la impresión de que el presidente Moreno ha dado la orden de no reprimir con ferocidad y de actuar con extremada cautela. La televisión alemana informó así. Los colectivos indígenas en Ecuador intensificaron sus protestas contra el gobierno de Lenín Moreno. El presidente asegura que no dará su brazo a torcer y que mantendrá las recientes reformas, pero intentó también tender la mano a los manifestantes. Siempre también estoy decidido a dialogar, a tender la mano a la gente decente, a la gente honesta que quiere realmente cambiar el país. Estoy decidido a dialogar con ustedes, hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados. Ecuatoriano, no te prestes para que aprovechen aquellos que buscan el caos. Bueno, yo estoy con Lenín Moreno, ¿eh? Creo que ha tomado una decisión necesaria, razonable, altamente impopular, pero no por eso se lo van a cargar tan alegremente. No podemos ser tan golpistas, ¿no? Tan bárbaros, tan salvajes. Si mucha gente no está de acuerdo con el alza de la gasolina, que esperen al próximo turno para votar y que penalicen al partido de Moreno, que voten por una alternativa que sea mejor para ellos, pero querer removerlo del poder así a las bravas, no, yo no estoy de acuerdo. Euronews informa así. La marcha hacia Quito de miles de ecuatorianos no hacía presagiar nada bueno y algunos ya advertían. Indefinido totalmente, indefinido porque mientras no haya ninguna cosa que diga el presidente, nosotros seguiremos aquí presentes hasta las últimas consecuencias. Las protestas por la eliminación del subsidio para el combustible y otros recortes anunciados por el presidente Lenín Moreno dejaron ya una buena muestra de que de pacíficas iban a tener poco en su camino a la capital, por donde saquearon algunas empresas. Una vez allí convirtieron la ciudad en un campo de batalla con lanzamientos de piedras, cócteles molotov y destrucción del mobiliario público. Es la barbarie, es el vandalismo, es el triunfo de los salvajes, ¿no? Es la contenta barbarie. Y después acusan de bárbaro, de violento, de opresor a Moreno. Y toda esta gente está quemando Ecuador entero, Ecuador entero. Es una barbaridad. El caos, por supuesto, está asusado políticamente. Correa está detrás de todo esto, ¿no?
Los grupos indígenas, principales alentadores de las manifestaciones, han firmado un comunicado en el que rechazan y repudian todos estos actos, atribuyéndolos a la infiltración de agentes provocadores y violentos que tienen como fin deslegitimar la lucha, y además pusieron en libertad al medio centenar de miembros de las fuerzas de seguridad retenidos desde el sábado. Los disturbios de este lunes avanzaban hasta el Palacio Presidencial, por lo que el jefe del Estado ha tenido que ser trasladado a Guayaquil. Se van a meter en el Congreso, se van a meter en la Casa de Gobierno en Quito, nada de esto me sorprendería. Lo peor va a ocurrir mañana miércoles. Decenas de miles de indígenas ecuatorianos han inundado las calles de Quito en marchas desde distintas direcciones que sirven de anuncio para la gran concentración prevista este miércoles contra las medidas de recorte adoptadas por el presidente Lenín Moreno, entre ellas la supresión del subsidio a la gasolina. Estas marchas multitudinarias no han estado exentas de altercados con neumáticos y árboles quemados e intervenciones de la policía. La presión es tal que el presidente, ante la masiva llegada de manifestantes de esta ola de protestas sin precedentes en los últimos años, declaró el estado de excepción y se trasladó el lunes a Guayaquil, ciudad que ha pasado a acoger de forma temporal su gobierno. Como van las cosas, se va a tener que mover de Guayaquil a Bogotá, ¿no? Este es el edificio en el que está gobernando precariamente, yo estoy con él, don Lenín Moreno. Esta es la nueva sede del gobierno de Ecuador. El presidente Lenín Moreno tuvo que dejar Quito y trasladarse a Guayaquil por las protestas de miles de indígenas y campesinos de todo el país que tomaron la capital. Los inconformes seguían llegando el martes procedentes de numerosas provincias, bloqueando decenas de vías y ocupando pozos petroleros en la Amazonía. Ni el estado de excepción decretado por el gobierno la semana pasada ni la presencia de los militares en las calles han sido suficientes para sofocar el estallido social provocado por el alza de los combustibles. El presidente Lenín Moreno desde Guayaquil dijo que los corruptos están detrás de estas protestas. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas, aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso. Compatriotas, me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen. Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar. También dijo que los manifestantes violentos están atentando contra la democracia. Como demócrata, rechazo con contundencia ese atentado contra la democracia. Quiero destacar y agradecer el compromiso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes con absoluta lealtad han defendido, en el marco del Estado de Derecho y las libertades civiles, la democracia y las instituciones con su apoyo y trabajo permanente. Siempre desde el gobierno vamos a seguir protegiendo los derechos y la tranquilidad ciudadanas. Evitaremos siempre cualquier derramamiento de sangre. Los ecuatorianos pueden estar tranquilos. La violencia y el caos no van a ganar. La democracia, la paz saldrán nuevamente victoriosas. Bueno, esperemos que así sea, presidente Moreno. En otro momento de su discurso culpó de toda esta violencia callejera al dictador Maduro y al exdictador ecuatoriano Correa. El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas, aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso. Es con los recursos que se robaron que están financiando las agresiones y los saqueos. Son ellos los que no quieren la institucionalidad democrática, no quieren que ella siga firme. O sea, está acusando al exdictador ecuatoriano Rafael Correa de haber sido un gran ladrón, y yo creo que eso es verdad, y de estar usando esos dineros mal habidos para financiar las protestas callejeras contra él, contra Moreno, ¿no? También acusa a Correa de haber estado recientemente en Venezuela conspirando con el dictador Maduro. Las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández,
Patiño, Pavón, hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela. El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Me parece muy bien que llame sátrapa a Maduro. Muy bien. Yo lo llamo sátrapa bananero. Maduro, el sátrapa bananero, hace minutos nada más le respondió viciosamente al presidente Lenín Moreno. Veamos. Ayer salió el presidente Lenín Moreno a decir que lo que está pasando allá es culpa mía. Que yo y que muevo mis bigotes y tumbo gobierno. Así dice Lenín Moreno. Yo estoy pensando que el próximo gobierno puedo tumbar. Con los bigotes, mira. Super bigote. Yo no soy Superman. Yo soy super bigote, mira. ¡Pum! Cae el gobierno. Es super burrote o super brutote. Super burrote, ¿no? Eso. Bueno, y el ex dictador ecuatoriano Correa, desde la comodidad de su exilio belga, culpa de golpista al buen Lenín Moreno. Ahora nos llaman golpistas, cuando los que destrozaron la Constitución y la democracia fueron siempre ellos, cuando hemos tenido 2 años de la peor persecución política. Entendamos que aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas, y es precisamente lo que pedimos, en estricto apego a la Constitución, que permite adelantar elecciones en caso de grave conmoción social como la que estamos viviendo. Bueno, este tiranuelo, este hablantín, es un charlatán incontinente, don Rafaelito Correa. Tiene además una voz de castrati, ¿no? Parece de los niños cantores de Viena, ¿no? Tiene una vocecita de canario, ¿ah? Pero a la hora de conspirar es de cuidado, y llama a Moreno el mayor farsante en la historia del Ecuador. El problema es que saben que la respuesta que le dará el pueblo en las urnas será aún más contundente de la que les está dando en las calles. Me equivoqué con Moreno, el mayor farsante de nuestra era. No me equivoqué cuando les dije que todo era cuestión de tiempo y que nuestro pueblo, paciente pero nunca ausente, prudente pero jamás cobarde, despertaría con la fuerza de un huracán. Es verdad que se equivocó con Moreno, menos mal que se equivocó con Moreno. Moreno resultó siendo ya no más un chavista, ¿no? Se hartó de ser chavista, se hartó de tanta corrupción, rompió con el tiranuelo de Rafael Correa y ha tratado de adecentar bastante la vida política ecuatoriana y sobre todo ha rescatado la democracia del Ecuador. Ahora está hackeado, ¿no? Severamente amenazado. Esperemos que pueda sortear airosamente esta crisis, ¿eh? No será fácil, no será fácil. Lo van a querer cargar mañana mismo. Publicidad, luego el escritor y periodista peruano Alan Rivera. Vamos a hablar de Perú y de Ecuador principalmente. Antes, esta interesantísima opción al consumidor. Adelante, por favor. Bueno, regresa esta noche al programa y estoy encantado de recibirlo, don Alan Rivera, que es un brillante escritor y periodista peruano. Un aplauso para él, por favor. Gracias por venir. No, a ti, Jaime, gracias por invitarme. No, un honor siempre estar aquí. Lo mismo digo, lo mismo, es un honor recibirte. Bueno, esta semana ha sido tremenda para nosotros los peruanos, ¿no? El lunes el presidente Vizcarra cerró el Congreso. ¿Qué te ha parecido esta decisión, Alan? Yo creo que ha sido un error garrafal del presidente Vizcarra, porque ha esforzado los términos para poder tratar de calzar en lo que dice la Constitución, lo cual, como tú has venido diciendo y como dicen los constitucionalistas, pues es un error. En realidad él ha violado la Constitución, porque no hay interpretaciones fácticas que valgan. En todo caso, las interpretaciones no las puede hacer él ni su gabinete. Para eso tenemos un tribunal constitucional. Claro, tendría que haberle consultado antes, ¿no? Exacto, que además tienen mayoría, porque ese tribunal constitucional fue electo durante el gobierno de Humala. Correcto. Que es un gobierno de izquierdas. ¿Y tú crees que cuando se pronuncie, si acaso, el Tribunal Constitucional sobre el cierre del Congreso, le van a dar la razón a Vizcarra? Es lo predecible, ¿no? Yo creo que le van a dar la razón, es posible, aunque si tienen algún tipo de conciencia de la historia y de lo que va a representar sus nombres en 5 años más o 10, no sabemos cuánto dure Vizcarra, no creo que mucho, puede ser que reflexionen
de una manera legal y además sobre lo que es el espíritu de la ley. Porque el espíritu de la cuestión de confianza es ayudar a que el gobierno pueda ejercer una política de gobierno. La cuestión de confianza no está hecha para que el Ejecutivo plantee modificaciones constitucionales. ¿Cómo se nombran jueces en el Tribunal Constitucional? No, para nada. Ni siquiera las que le aprobaron un mes o 2 meses antes. Claro, claro. El nombramiento de los jueces es facultad o es prerrogativa del Congreso. No tendría por qué meterse ahí el Ejecutivo, ¿no es cierto? Se puede plantear una modificación. Es decir, se puede plantear. Acá en Estados Unidos lo propone el presidente, pero lo define el Congreso y se entrampan meses a veces para escoger a los jueces de la Corte Suprema. Pero allá lo postula el Congreso y es un poco más fácil porque se llegan a poner de acuerdo. Yo, primero que nada, vuelvo a la advertencia de que no soy un constitucionalista, ni siquiera soy un abogado, ¿ya? Pero nos apasiona la política. Sí, claro. Bueno. Y leemos la Constitución. Y leemos la Constitución. Entonces, claro, la Constitución dice el presidente puede cerrar el Congreso cuando le censuran 2 gabinetes. Abreviando, ¿no? Le censuraron a Kuczynski el 2017 un gabinete, el de Fernando Zavala. Ahora bien, ¿este gabinete del Solar fue censurado? No. Porque para censurar un gabinete, ¿qué otra cosa tendría que haber ocurrido que no ocurrió? Tendrían que haberle negado la cuestión de confianza. Con una votación. Con una votación, claro. Pero no hubo votación y en la votación se aprobó la cuestión de confianza. Y después sale Vizcarra a los 5 minutos a decir que él interpreta que le han negado la cuestión de confianza. ¿Por qué el apuro, no? Si quería cerrar el Congreso, ¿no hubiera sido mejor que consultara antes al Tribunal Constitucional? ¿Cuál era el apremio? Yo creo que esto es parte de un plan, Jaime. Y esto es una cuestión política. Vizcarra es un tipo que ha llegado huérfano de partido político. Sí. Es un advenedizo en la política. Absolutamente. Realmente. No tiene una inteligencia de político, es una mente grisácea. Sí. O sea, intelectualmente no tiene un nivel muy alto como para elucubrar todo un plan como este. Y él se ha visto envuelto, porque él ni siquiera podemos decir que es un tipo de izquierda. No creo que sea de izquierda chavista, no. No, pero la gente que lo ha rodeado sí es. Sí. Y lo han presionado y lo han orillado a tomar esa decisión. Correcto. Y entonces... Comparto tu lectura. Lo que ha ocurrido es que la izquierda, muy astutamente, ha querido precipitar todo esto porque ellos sí están preparados para una elección en enero. Claro. Sin embargo, el partido aprista no está preparado, no tiene ni siquiera un comité ejecutivo nacional legal ante el Jurado Nacional de Elecciones porque en su Congreso Nacional de 2017 fue anulado por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y el Fujimorismo? El Fujimorismo está fragmentado. Claro, está en su peor crisis. ¿Quiénes están preparados? El Partido Morado, ojo con ese, Julio Guzmán. De izquierda moderada, digamos, pero él ha aplaudido el cierre del Congreso. Sí, y él lo que quiere es ser presidente. A como de lugar quiere ponerse una banda presidencial. Está apurado. De repente lo que podemos hacer es regalarle una para que se la ponga y se quede tranquilo. Está apurado, sí. Yo lo veía antes con simpatía, pero ahora que ha aplaudido el Congreso ya no tanto, la verdad. Y no solo eso, Jaime, no tiene pensado al Perú, no piensa en el Perú, en el país. Pero entonces, Alan, lo que ha hecho Vizcarra favorece principalmente a la izquierda peruana, ¿no es cierto? Sí, como lo has dicho ahora en el primer bloque. Porque la izquierda va a sacar muchos más escaños en enero de los que tenía en el Congreso clausurado. Yo no estoy seguro, porque la gente que apoya cándidamente este golpe y ya se anima en las redes a escribir y a repetir el mismo discurso que le dan en algunos medios de comunicación y algunos izquierdistas, ellos lo que quieren, los de la izquierda, es cambiar la Constitución. Y eso está clarísimo. Es más, permíteme una digresión. El día 2, que hubo una marcha para apoyar la medida de Vizcarra, que para mí sí es un golpe de Estado. Es un golpe y para ti es un dictador. Sí, claro que lo es, porque ya se salió de la vía constitucional. Hubo un grupo, 2 grupos, el Movadef, y hubo otro grupo más que en este momento no recuerdo exactamente el nombre. Izquierda radical. No, son senderistas. De izquierda terrorista, claro. Por supuesto, y estuvieron repartiendo incluso panfletos dentro de esa marcha. Y estuvieron con carteles y todo. Y estaban todos encantados con el cierre del Congreso, por supuesto. Por supuesto, claro. Y lo que pedían era la nueva Constitución. Claro. Tú hace un momentito dijiste no sabemos cuánto tiempo se quiere quedar Vizcarra. Este es un asunto no menor, Alan, porque yo hasta ahora no le he escuchado al señor Vizcarra decir
yo voy a ser presidente hasta julio del 21 y en ningún caso voy a aspirar a la reelección. Ahora, con un nuevo Congreso que va a ser amigable a él, en el que previsiblemente él y sus aliados van a tener mayoría, a lo mejor les tienta cambiar la Constitución para que Vizcarra se pueda presentar a una reelección. Bueno, hay ese peligro, ¿no? Ese es el objetivo. Si han cambiado ya la Constitución, Jaime, con este Congreso de mayoría fujimorista, por supuesto que lo que van a querer hacer en ese año que resta es cambiar la Constitución. ¿Y tú crees que él quiere reelegirse? Porque yo creo que no. Yo creo que no va por ahí. Yo creo que va por blindarse de las amenazas que tiene de poder ir preso. Porque Vizcarra se va a ir preso. ¿Tú crees que va a ir preso? Yo creo que sí. ¿Va a ir preso por cerrar el Congreso o va a ir preso por los juicios pendientes que tiene por el aeropuerto en el Cusco y otras cosas? A ver, y no solamente por eso, sino por los contratos de Odebrecht, de CIM Vizcarra, de su empresa con IRSA, que es 70% de propiedad de Odebrecht, y que él sabía que eran de Odebrecht. Y déjame recordarle a la audiencia que el premier del presidente César Villanueva, era su hombre de confianza. Claro. Su brazo derecho. Recibió, $400.000. $400.000. Casi $400.000 de Odebrecht. O sea, que ya que Vargas Llosa dice que todos eran pillos en el Congreso cerrado, Vizcarra también estaba rodeado de pillos, cuidado. Que fue además el que coordinó la caída de Kuczynski. Claro. Y a quien nombró inmediatamente. Claro. Primer ministro, lo premió. Claro. Entonces, hay que ser ciego políticamente para no darse cuenta de lo que está pasando. Vizcarra ha sido presa de un fuerte arrebato de ambición personal, sazonada con la responsabilidad política que él tiene. Lo del aeropuerto de Chinchero, Jaime. Chinchero es en las periferias de la ciudad histórica del Cusco. Se quiere construir o se quería un aeropuerto internacional. Hace muchos años se quiere hacer un aeropuerto internacional para que los aviones... Yo creo que debería hacerse, ¿eh? Sí, pero no en Chinchero. Bueno, porque hay estudios técnicos de la Asociación Nacional de Pilotos, de la Asociación Internacional también. Ahí no era el lugar. No se puede porque el espacio aéreo, que va del piso al techo hasta donde puede volar un avión, es muy bajo. Era muy riesgoso. Claro, para aviones de gran tonelaje no pueden aterrizar en ese aeropuerto. Habrá que encontrar un lugar más adecuado. Exacto, pero ese proyecto, Jaime, tiene desde 1958. Dios y la Virgen. Y lo han presentado tantas veces y lo han rechazado en todos los gobiernos. Lo rechazaron en el gobierno de Toledo, lo rechazaron primero de Belaúnde, después de Alan García, en el primer gobierno de Alan García, después lo rechazaron porque lo han ido presentando. Pero en cada el gobierno de Kuczynski, cuando Vizcarra era ministro de Transportes, ahí es que cobró fuerza nuevamente, ¿no? Así es, y él dice que él no firmó, pero él firmó un decreto supremo autorizando a la viceministra Martinelli para que ella firme la adenda. ¿Y qué cosa es la adenda? La adenda le da todas las ventajas a Kunturwasi, que era la empresa que iba a construir ese aeropuerto, con una carga onerosísima para el Estado peruano. Toda persona que sabe medianamente de contratos del Estado sabe que ahí hay gato encerrado. O sea, el contrato que aprobó el entonces ministro de Transportes, Vizcarra, era malo para el Perú y bueno para la empresa. Y bueno para la empresa, claro. Lo cual indica que hay, pues, en el fondo... Gato encerrado, dice. Gato encerrado, sí. Entonces, a lo mejor en unos años el presidente Vizcarra, que ahora resulta que es el gran justiciero, el gran redentor, el gran moralizador, el gran luchador contra la corrupción, vamos a ver si eso con el tiempo sigue en pie, ¿no? Porque yo he visto muchas reputaciones y muchos prestigios volar por los aires en estos últimos años en el Perú, ¿no, Alan? Sí, definitivamente. Presidentes, primeros ministros, congresistas, y él que ha tenido a su primer ministro involucrado, además acusado directamente de haber recibido coimas de Odebrecht. Villanueva va a ir preso, Se va a ir preso. Entonces, pero la reacción de Vizcarra, ¿cuál fue, Jaime? Un tweet en el que dijo: esperemos que la justicia obre saber qué es lo que realmente pasó. Lo cierto es que Vizcarra eligió como presidente de su gabinete al corrupto, a un gran ladrón. Exacto. Antes de ir a la publicidad y hablar de Ecuador, mi mamá está muy preocupada.
me escribe, me dice ayúdame. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón, ella es una santa, yo la adoro, me dice vuelve pronto al Perú, tienes que hacer algo. El chavismo va a capturar el poder en el Perú. Y ella está molesta conmigo porque yo digo, no es un golpe de Estado o no totalmente, o Vizcarra no es un dictador o no todavía, pero quizá quiere serlo, ¿no? Yo me estoy refrenando solo porque quiero que el Perú salga de esta crisis institucional y no quiero poner a Vizcarra en el mismo lugar en el que pongo a Maduro. Pero, ¿qué puedo decirle a mi madre para calmarla, Alan? No tienes muchas alternativas, no tienes alternativa. La única alternativa es que la oposición se una y ahí voy a plantear algo públicamente. A ver, cuéntame. Aquí es una disyuntiva entre los demócratas y el chavismo a la peruana, que maneja a Vizcarra, quien probablemente no es ningún chavista, no lo creo tampoco, pero es una persona presa. Torpe e improvisado que lo colonizan mentalmente. Lo están llevando hacia ese lugar las izquierdas. No en vano, los 20 congresistas de izquierda apoyaron todas las medidas de Vizcarra. Ahora, entonces tú sugieres que los partidos, vamos a decir, constitucionalistas, demócratas que reprueban lo que ha hecho Vizcarra, se presenten a esta elección el 26 de enero. ¿Deben ir? No juntos, pero manejar ese discurso para que se no estigmatice, sino que se descubra, se quite el velo de lo que está detrás de Vizcarra. ¿Quiénes están detrás de Vizcarra? El asesor argentino Aguiar, Gustavo Gorriti, del IDL, Rosa María Palacios, que les da las soluciones jurídicas, ¿no? Entonces, tenés mucha gente atrás de él que está llevando al país hacia ese lugar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Le han hecho casi una lobotomía chavista, lo han colonizado mentalmente y tienen a una marioneta, ¿no? Y te das cuenta porque la forma, incluso las maneras como él habla. Habla muy feo. No tiene... A mí me parece muy mediocre, no tiene brillo. No tiene convicción en lo que dice. Se nota que está con un libreto. Sí, horrible. Total. Bueno, en fin, y entonces, claro, Vargas Llosa dice era un congreso de semianalfabetos, pero que escuche hablar a Vizcarra, por Dios. ¿No? Qué decepción, Vargas Llosa. A propósito, qué pena porque es nuestro premio Nobel. Y lo admiramos tanto. Lo admiramos y lo respetamos, pero qué pena que debería de rectificar lo que ha dicho. Sí, la verdad es que a mí me parece que saludar el cierre de un congreso opositor, tildando a todos alegremente de los congresistas de pillos, forajidos y semianalfabetos, es puro populismo autoritario. Absoluto. Jaime, te voy a poner un ejemplo, es como tú juegas ajedrez. Sí. Ok, vamos a jugar una partida de ajedrez. Entonces empezamos el juego. Y entonces tú vas a mover tu caballo. Yo soy un buen jugador de ajedrez. Yo también. Sí. No muevas ese caballo así. Vamos a hacer otra regla de juego. Ahora solamente se mueve como el peón. Sí. Entonces te cambio la regla de juego. Sí, ¿Tú quieres seguir jugando así? No, de ninguna manera. Se puede. No, claro. ¿Cierto? Claro. Y el peón a la salida no puede mover dos casillas, solo una. Claro. Y te empiezo a limitar tus movimientos. Pero solo tú, ¿ah? Sí, pues. Porque yo sí voy a seguir moviendo. Tú sí puedes jugar, claro. Entonces eso es lo que ha hecho Vizcarra. Claro. ¿Quién va a jugar ese juego de ajedrez así, ese ajedrez Pero político? Siguiendo esa metáfora, si yo fuera un congresista que he sido humillado, vejado, que me han despojado de mis fueros parlamentarios, ¿no? A mí me había elegido el pueblo hasta el 21. Ahora me han dado una patada en el trasero, me han echado a mi casa. Yo no sé si yo apoyaría que mi partido, mi grupo, participe de la elección de enero. Esa es una buena pregunta. Mira, yo creo que es una cuestión moral, ¿no? Mira, te voy a decir algo. Yo creo que si se llega a dar esa elección, hay que participar. Okay. Porque si no es darle la carta libre para que hagan la Constitución que les dé la gana. Claro. Y no podemos dejar que nos roben el país. Bueno, tendrán que competir el fujimorismo con sus 2 o 3 cabezas, no sé, el partido aprista, que no es un partido de derechas conservadoras. No. El partido aprista es un partido de izquierda democrática. Sí, de centro izquierda democrática. Acción Popular es un partido de centro democrático, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. El partido de Acuña, Alianza para el Progreso, creo que también se ha opuesto al cierre del Congreso, ¿no? Sí, el Partido PPC, Popular Cristiano, un gran partido de derecha ilustrada, democrática. Bueno, ¿te puedes quedar un ratito más? Por supuesto, todo el tiempo que quieras. Gracias. Estamos disfrutando de tu inteligencia como siempre. Quiero preguntarte por Ecuador y por Argentina y por Bolivia. Regresamos con Alan Rivera, les pido un aplauso para él en un momentito. Bueno, estamos todos muy preocupados por lo que está ocurriendo en el Ecuador, ¿no? Ecuador era, a mi modo de ver, una dictadura chavista con Correa. Salió de ella gracias
inesperadamente a Lenín Moreno, ¿no? Que llegó al poder a la sombra de Correa y luego rompió con él. Ahora el señor Moreno ha duplicado o poquito más el precio de la gasolina. No lo ha hecho porque sea sádico o porque quiera torturar a los pobres ecuatorianos. Lo ha hecho porque no le queda más remedio. Lo ha hecho porque tiene que equilibrar las cuentas, se lo pide el Fondo Monetario, tiene que poner la casa en orden. La casa que Correa se dejó, por supuesto, bastante en desorden, ¿no? Esto es lo que hacen siempre los chavistas. Bueno, dicho eso, el pueblo se ha volcado a las calles. Cuando digo el pueblo, generalizo, ¿no? Pero bueno, decenas de miles de personas. Cada una de ellas tendrá sus razones, ¿no? ¿Se justifica la protesta popular tan airada contra Moreno? ¿Ha hecho bien Moreno en dar este paquetazo? ¿Crees que va a sobrevivir a la protesta, al repudio, al caos en las calles, Alan? Yo creo que él va a sobrevivir. Es un tipo muy, muy astuto. Tuve la suerte, entre comillas, de estar cuando derrocaron a Yamil Maguad, de la misma manera como quieren derrocar ahora a Lenín Moreno. ¿Eso fue alrededor del 2000? Sí, en el 2000. Maguad había dolarizado la economía ecuatoriana. Él fue el que dolarizó la economía. Qué gran visionario fue, ¿eh? Sí, porque acomodó esa economía. Yo fui con dinero, perdóname que te interrumpí. Yo sí. Y entonces en el aeropuerto cambié $100 y tuve que comprar un pequeño maletín para meter los sucres. Los antiguos sucres. Y tuve, nos sobraba el dinero porque era una inflación terrible. Como los bolívares ahora en Venezuela. Ahora, ¿por qué te mencionaba eso? Porque en las calles las comunidades campesinas tienen muchísimo poder en las calles y les tienen miedo. De hecho, nosotros, el equipo de prensa con el que yo fui de Frecuencia Latina en ese entonces, mi camarógrafo y yo tuvimos que ser sacados por la policía cuando nos empezaron a apedrear porque éramos periodistas. Entonces éramos los enemigos de ellos. No sabían que éramos peruanos. Los querían linchar solo por ser periodistas. Tenían una cámara y eran enemigos. Exacto. Y este es el problema cuando la violencia, los matones, los vándalos toman el debate político. Esto no se puede permitir, ¿no? Porque una cosa es el pueblo y otra cosa es la turba. Claro. Y una cosa es democracia y otra cosa es la oclocracia. Sí, sí. ¿Qué es la oclocracia? La oclocracia es la perversión de la democracia. Claro, lo definió el gobierno Polibio. de los corruptos, ¿no? Es la degeneración de la democracia, el gobierno de la turba, justamente. De la turba exaltada. Claro, y es un poco lo que hacen los presidentes que se paran haciendo referencia a que el pueblo quiere tal cosa. El pueblo no quiere que subamos el precio de la gasolina, por ejemplo. Bueno, nunca quiere el pueblo que suban el precio de la gasolina. Exacto, si al pueblo tú le das, por ejemplo, un decreto por el cual no va a pagar nunca impuestos, lo va a aplaudir. De hecho, Alan, si me apuras, cuando al pueblo peruano le preguntaban, antes del cierre del Congreso, antes, ¿usted estaría de acuerdo con cerrar el Congreso aunque eso sea inconstitucional? Algo así como el 70% decía, sí, ciérrenlo nomás, fumiguen ese nido de ratas, no me importa si es inconstitucional. Y esos son los términos. Y Jaime, yo creo que es un tema de cultura la democracia. Por supuesto. Yo puedo discrepar contigo, podemos discrepar, pero es el respeto el que nos hace convivir. El respeto que la mayoría que gobierna debe a la minoría que ha perdido y que aspira a gobernar. Exacto. ¿Ah? O sea, la democracia es el gobierno de la mayoría respetando a las minorías. Qué importante es esto último, ¿no? Exacto. No abusando del poder contra ellas. Ahora, entonces, ¿tú crees que va a sobrevivir Lenín Yo creo Moreno? que va a sobrevivir. Vamos a ver mañana, espero que sobreviva. Yo tengo mucho miedo a Correa. No es nada bueno que caiga una democracia. Es muy malo. Es muy malo porque la cultura de nuestros países está siendo signada por ese afán de querer tomar el poder por la fuerza, de querer sacar a este y a aquel. ¡Qué peligro! Y eso es la oclocracia, es un caos. Y hay un parentesco en este momento muy inquietante para mí entre Ecuador y Perú. ¿Cuál es el parentesco? Perú tenía un Congreso impopular, odiado, ¿no? Repugnante. Muy difícil defenderlo. Claro. Defender a las personas del Congreso. Es fácil, ¿no? Es fácil decir todos son unas ratas. Bueno, muy bien. Entonces la gente se cargó el Congreso, se lo cargó. Ahora Ecuador tiene un presidente impopular, repudiado, y también se lo quieren cargar. ¿A que así no funcionan las cosas? Así no funciona la democracia. No. Pues. Por eso te decía, es una cuestión de cultura, es una cuestión de educación. Claro. A ver,
Cuando discuto con la gente, con las personas acerca de lo que ha pasado en Perú, por ejemplo, y me dicen, no, es que tú, ¿cómo vas a defender a esas ratas? Me dicen, ¿no? Sí, a esos rateros, esos ociosos. Yo no estoy defendiendo a las personas, estoy defendiendo la institucionalidad democrática. Correcto. Porque eso permite la convivencia pacífica. Yo digo lo mismo, pero no me creen. Y me dicen, ¿cuánto te han pagado? Eso es estúpido. Te has vendido. ¿Cuánto te ha pagado Keiko? ¿Cuánto te han pagado los empresarios? ¿Cuánto te han pagado la sociedad de minería? Yo digo, la verdad no me ha pagado ninguno de ellos. Simplemente es lo que yo creo. Es lo que yo pienso. Es que son las convicciones. Es terrible, ¿no? La democracia es una posición existencial en una persona. Sí, y es lindo estar en minoría. Y otra cosa que es terrible que me pasa a mí, no sé si te pasa a ti. Me dicen, tú no vives en el Perú. Cállate la boca. Sí. Estás desinformado. Tú vives en una nube, ahí en tu mansión en Miami. Sí. Ahora, cuando Vargas Llosa habla desde Madrid, nadie lo manda a callar, ¿no? Claro, porque está a favor. Sí, está a favor. Entonces, qué bueno, se pronunció. Es un sabio. Si nosotros acá estuviéramos diciendo que se hizo muy bien Vizcarra, entonces nos dirían, ¿qué tal la apreciación? Qué bien, perfecta, ¿no? Sí, qué bien. Desde Miami está bien informado. Está bien informado, sí. Pero cuando Me pasa discrepas, a menudo. te mandan a callar, que siempre es un argumento fascista. No hay que mandar a callar a nadie, ¿no? Además, en la actual sociedad de la comunicación y de la información, por Dios. Jaime, o sea, sabemos perfectamente lo que está pasando en Perú. Claro. Que no me digan que no estoy ahí ensuciándome los zapatos. No, eso es pura demagogia. Eso es pura fascismo. Además, yo no podría hablar de Venezuela porque yo no vivo en Venezuela. Claro, o sea que no, eso no tiene sentido, es un argumento peregrino. Y además, no creo que tú y yo estemos desinformados. No, yo leo un montón de periódicos peruanos todos los días, es un vicio, ¿no? Yo me veo noticieros, escucho radioprogramas, escucho PBO digital, ahora, escucho de todo. No estamos desinformados, tenemos un punto de vista minoritario en este momento, pero siempre elegir estar en minoría, yo creo que es una cosa que tiene su mérito, ¿no? Porque nos ha tocado estar en minoría ahora, pero pronto esa minoría va a cambiar. Y va a ser más pronto porque escribí el otro día algo diciendo, cuando Fujimori dio el golpe del 5 de abril, ellos tenían una estructura de lo que querían hacer. Sí. Tenían un plan. Montesinos sabía a dónde estaba apuntando con toda esa maldad que tenía, con toda esa mente corrupta que tenía. Pero ahora no. Pero ahora no tienen ese nivel. No, yo creo que son más improvisados. Son aprendices de brujos, Jaime. Sí. Eso es como yo los veo. Sí. Veo al ratón Mickey Mouse tratando de hacer que las escobas lleven el agua y etcétera, ¿no? Como esa imagen genial de Walt Disney. Sí, yo también veo muy improvisado, muy chapucero a Vizcarra, ¿no? Yo lo he llamado el demócrata impaciente, autoritario, presuroso por cerrar un poder público, ¿no? Incontinente, ¿no? Porque, a ver, el Congreso no le estaba obstruyendo gobernar. No, si quería construir una escuela, un hospital o una carretera, el Congreso no tenía que pedirle permiso al Congreso. Estamos en octubre y podría hacerlo. Y se ha gastado solamente 25, 27% del presupuesto del año. Claro. Y nunca Perú ha tenido un presupuesto tan alto, nunca ha habido tanto dinero para gastar en inversión pública. Qué peligro, qué peligro con la izquierda a las puertas del poder, ¿no? Bueno, imagínate. Qué peligro. Bueno, entonces ¿tú crees que Ecuador va a resistir, que Lenín Moreno no va a caer? Ojalá. Yo espero que no caiga y obviamente hay un uso de las izquierdas radicales para manipular a los campesinos que están marchando. Absolutamente. Y eso viene eso Correa lo aplaude. Seguro. Antes de despedirnos, querido Alan, ¿crees que en Bolivia el 20 de octubre gana Evo en primera vuelta o van a segunda vuelta? No lo sé, la verdad. Yo he pronosticado segunda vuelta. Es probable que pueda pasar a segunda vuelta y es probable también que haya cierto tipo de manejo, porque acuérdate también que una de las premisas del no demócrata es, desde que ingresa, ver la manera de quedarse. Claro. Porque el demócrata es la persona que sabe que en 5, en 4... o en 5 o en 6 años se va a ir. Se tiene que ir. Y entonces tienes ese lapso para hacer tu gobierno. Sí. Y no puedes pretender alargarlo o cambiar las reglas de juego, como te decía. No me puedes decir que el caballo avanza como el peón. No se puede. Por eso, pero el caballo se mueve como caballo. Pero el que no es demócrata usa la democracia, llega al poder y luego la pervierte. Por eso, las izquierdas radicales no son demócratas. Ellos usan
la democracia como un paso para llegar al socialismo y al comunismo. Eso es clarísimo. Quien es demócrata sabe que la democracia es un fin en sí mismo, porque es el modus vivendi de una sociedad civilizada. Y eso es a lo que tenemos que llegar, consolidarla en América Latina. Bueno, te felicito, eres muy lúcido, eres muy valeroso en elegir la honrosa minoría. No es fácil en este momento estar en minoría en el Perú, somos 10%, ¿no? O sea, la mayoría nos quiere linchar. Pero yo creo que somos más, ¿ah? A lo mejor creo que somos 10%. Somos 11%, ¿no? No, es más. Hay más gente que está escéptica de lo que está pasando. Y eso es importante, porque los escépticos son los que van a aceptar darse cuenta en un eventual proceso para enero, en que estamos o la democracia en el Perú, o el chavismo a la peruana. A la peruana con Vizcarra. Qué miedo. Gracias. Gracias a ti, Jaime. Un aplauso para Alan, por favor. Gracias. Ahora, opción al consumidor. Bueno, hoy el expresidente colombiano, el gran Álvaro Uribe, se tuvo que presentar ante el Palacio de Justicia. El expresidente colombiano Álvaro Uribe ante la justicia. El martes concurrió a la Corte Suprema para ser interrogado en un proceso que podría desencadenar su eventual juicio por manipulación de testigos. Es la primera vez que un expresidente colombiano responde en indagatoria ante el máximo tribunal del país. Uribe, de 67 años, es actualmente senador y jefe del partido del presidente Iván Duque. Don Álvaro Uribe es el mejor presidente en la historia de toda Colombia, en la historia republicana de Colombia. No merece este agravio. Llegó tempranito al Palacio de Justicia. Como es su costumbre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez llegó con anticipación. A las 7:30 de la mañana, media hora antes de la hora estipulada. Lo hizo en su vehículo, en el que permaneció frente a la entrada de la Corte durante 7 minutos, ultimando detalles con su defensa. Y aunque no eran muchas las personas en ese momento cerca de la habían amigos y contradictores del exmandatario, cuyos gritos se confundían. Luego entró gallardamente y con la conciencia tranquila al Palacio de Justicia. Uribe ingresó al Palacio con el representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada, quien también está citado a la indagatoria por ese mismo caso y estuvo pendiente de sus abogados. El doctor Granados, que lo dejen entrar, Juan Felipe. Ya dentro del Palacio, fue parco ante las preguntas de los periodistas. Con el permiso de ustedes, muchachos. El expresidente preparó un escrito que celosamente miró antes de ingresar a la indagatoria y ya listo, pasó muy puntual a la histórica cita con la justicia para explicar si participó o no en la manipulación de testigos. Yo lo conozco, estoy seguro de que es un hombre de honor, de que no ha cometido ningún delito. Habló como siempre, como un estadista. Nunca pensé que la defensa del honor, en mi amor a Colombia, de frente y con respeto a los ciudadanos, de acuerdo con la Constitución, me creara estas dificultades judiciales que enfrento con espíritu patriótico y con el estímulo solidario de miles de colombianos con quienes tengo gratitud del alma. Yo pido un aplauso para don Álvaro Uribe. Bueno, le mandamos un abrazo, presidente Uribe, estamos con usted. Le han intervenido el teléfono, están usando grabaciones ilegales para perjudicarlo, grabaciones como esta. Esta sería una de las grabaciones que Uribe Vélez presentaría a la Corte. En ella se escucha a alias Víctor advirtiendo lo que diría ante la Corte si lo llamaran a declarar. Matar al tigre y también el cuero, hablar el mismo idioma, me va a enredar por la papi porque con lo que voy yo, a chimba, a mí me hacen subir a Bogotá y mejor dicho, yo hablo hasta de la Virgen del Carmen, papi, que soltó el niño y ella nunca lo ha soltado, pues yo le digo que lo soltó.
Uribe también refutará la credibilidad de Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero o Pipintá, otro testigo en su contra, diciendo que miente cuando asegura que fue el fundador del bloque Metro de las AUC y dirá que ingresó a esa organización criminal como ladrón de gasolina, y presentará la declaración del ex paramilitar Darley Guzmán Pérez, alias Jopra, quien le dijo a la corte que tiene en su poder cartas donde alias Alberto Guerrero lo presiona para declarar contra Uribe. Vamos a la publicidad. Desde aquí le mandamos un gran abrazo al presidente Uribe. Estamos seguros de su honorabilidad, de su inocencia y de que ha sido siempre un gran servidor a la causa de la libertad en Colombia y en América. Regresamos. El presidente colombiano Duque elogia a Álvaro Uribe. Quiero decir lo siguiente. He tenido la ocasión de conocer en la vida a Álvaro Uribe Vélez. Y tengo claro que es una persona que ha entregado su vida a servirle a Colombia, que ha trabajado como pocas personas por el bienestar de ese país todos los días de su vida. Una persona que durante su gobierno enfrentó la criminalidad con verticalidad y con compromiso. Una persona además que ha trabajado por la población más vulnerable de nuestro país. Si ustedes me preguntan, yo resumo a Álvaro Uribe Vélez en una palabra: honorabilidad. Gracias. Gracias, presidente. Muy bien dicho. Regresamos después de la pausa. Gracias de corazón y gracias a este público maravilloso. Buenas noches, hasta mañana. Gracias.